La fe es un don de Dios, es cierto. La fe es una virtud, también es cierto. La fe es un acto de la voluntad, cierto también. Pero la fe es, además, de acuerdo a las lecturas de hoy, una actitud muy inteligente, porque por medio de la fe recibimos por adelantado lo que esperamos poseer. ¿Cómo es eso? Jesús mismo nos lo ha prometido al comienzo del Evangelio de hoy. No temas, rebañito mío, porque mi Padre ha tenido a bien darte el reino. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. Vemos entonces la conexión entre la fe y la esperanza. Esperamos porque creemos, ya que lo que esperamos no lo vemos, al menos no claramente. Por la fe creemos entonces en lo que no se ve. Creemos en lo que sin comprobar aceptamos como verdad. Creemos además en lo que esperamos recibir en la vida que nos espera después de esta vida, aunque no lo veamos y aunque no lo podamos comprobar. Es decir, por la fe podemos comenzar a gustar desde aquí lo que vamos a recibir allá. Podemos comenzar a recibir por adelantado lo que luego tendremos en forma perfecta y plena. Podemos comenzar a disfrutar en forma velada lo que se llama la visión beatífica, el ver a Dios cara a cara. De allí que la Iglesia Católica se atreva a decirnos en el Catecismo: la fe es pues ya el comienzo de la vida eterna, numeral 163. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe sin ver todavía, y conocemos a Dios como en un espejo, y en forma opaca, imperfecta, pero luego será cara a cara. Ahora solamente conozco en parte, pero entonces le conoceré a Él como Él me conoce a mí. Hay que vivir en fe, aunque por ahora no podamos ver claramente, sino en forma opaca, imperfecta. A veces la fe puede hacerse muy oscura, puede ser puesta a prueba. Las circunstancias de nuestra vida pueden tornarse difíciles, y entonces lo que creemos por fe y lo que esperamos por esperanza podría opacarse, podría hasta esconderse. Es el momento entonces de afianzar nuestra fe. De allí que mucha gente exclame ante ciertas situaciones: ¿cómo se puede vivir sin fe? ¿Cómo hubiera hecho si no tuviera fe? Sabemos que la fe es un regalo de Dios, y eso significa que tenemos toda su ayuda para que creamos en lo que esperamos y para que nuestra fe no desfallezca nunca, aún en medio de las más complicadas situaciones. Entonces nos toca imitar la fe de la Santísima Virgen María, que tuvo fe en el momento increíble pero gozoso de la Anunciación, y esa fe suya no desfalleció jamás, ni siquiera en los momentos más dolorosos del sufrimiento de su Hijo, ni en el momento de su ausencia cuando lo colocó en el sepulcro. Nuestra fe tiene que ser como la de la Virgen. La fe no puede ser una actitud momentánea. La fe no puede ir en marcha y contramarcha. La fe tiene que ir acompañada de la perseverancia hasta el final. Bien lo dice Jesucristo en el Evangelio de hoy: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Es seria esta advertencia del Señor. A la hora que menos pensemos, vendrá Jesucristo, bien porque nos llegue el día de nuestra muerte, bien porque Él mismo venga en gloria a juzgar a vivos y muertos. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que vivir cada día de nuestra vida en la tierra como si fuera el último día de nuestra vida. Es la recomendación de ese gran santo de la Iglesia, San Francisco de Sales. En el Evangelio, además de las advertencias mencionadas, el Señor nos propone una parábola relativa a ese requerimiento de perseverancia y de preparación constante que debemos tener. Nos habla de dos administradores, uno honesto y diligente y otro descuidado y desleal. Nos dice que será dichoso aquel a quien el jefe lo encuentre cumpliendo su deber, pero el otro, el incumplido, parrandero e irresponsable, recibirá muchos azotes, porque conociendo la voluntad de su amo, no la cumplió. Y luego Jesucristo hace la salvedad con respecto
aquellos que sin conocer la voluntad de su amo hacen algo digno de castigo, y nos informa que estos también recibirán azotes, pero serán pocos. ¿Qué significa esto? Jesús está refiriéndose al conocimiento que podemos tener los seres humanos sobre lo que es bueno y lo que es malo. Los que no saben lo que es la voluntad de Dios, lo que es la ley de Dios, porque serán castigados también. Nos dice que recibirán poco castigo, pero también serán castigados. Veamos, todo hombre o mujer sabe por su conciencia lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, lo que llamamos conciencia es la conexión que hay entre la ley de Dios y nuestros actos. Es la presencia de Dios mismo en nuestra vida, pero también donde descansa nuestra voluntad. Y esa ley de Dios está inscrita en el corazón de cada uno de nosotros. Es lo que se llama ley natural. La conciencia es entonces la aplicación de esa ley natural que Dios ha inscrito en cada corazón humano, a los pensamientos, palabras y obras que realizamos los seres humanos. Ahora bien, el hecho de que tengamos una conciencia no hace que esa conciencia sea necesariamente correcta. Es un error pensar así. Podemos tener una conciencia correcta o podemos tener una conciencia equivocada. Nuestra crianza, entorno y la sociedad en que vivimos o los hábitos a los que estamos acostumbrados pueden ir desviando nuestra conciencia. La conciencia equivocada es aquella que, por ejemplo, considera que es permitido robar o fornicar. Como la conciencia nuestra se va formando por demasiadas informaciones contrapuestas, desde una propaganda en televisión inmoral o una noticia mal interpretada y hasta en una encíclica del Papa, es fácil ver cómo nuestra conciencia es capaz de desviar un mensaje central que la Iglesia promueve para el bien del hombre y malinterpretarla con el fin de reforzar una ideología. Todo esto para decir que nuestra conciencia no siempre es infalible. Por eso debemos ponerla siempre a la luz de Dios, debemos formarla, debemos llevarla al encuentro con el otro. Nuestra conciencia se va purificando cuando la exponemos a Dios a través de la oración. El caso que menciona Jesús en el Evangelio de hoy podría ser el de una conciencia que, sin llegar a ser totalmente errónea, podría ser catalogada como una conciencia laxa. Este tipo de conciencia es aquella que es permisiva, que juzga como no tan lícito lo lícito o como leve lo que es grave. Una conciencia que no se atreve a ver más allá simplemente porque no quiere soltar aquello a lo que se ha acostumbrado, a lo que se ha viciado o de lo que es esclava. Y esto puede ir también en contraposición. Muchas veces podemos tener una conciencia clara, pero hacernos esclavos de esa conciencia clara y consecuentemente tratar de obligar a los demás a seguirla, lo cual es también una forma de esclavitud. Pues recordemos que Dios actúa en la libertad del hombre por la apertura que en su conciencia el ser humano pueda dar. ¿Y cómo puede llegarse a esto? Pues la persona comienza por permitirse faltas no muy graves, con lo cual va haciendo que su conciencia se haga algo insensible a ciertos pecados o tendencias. También puede ser que lleve una vida muy mundana, frívola o sensual, o que haya descuidado la oración y los sacramentos, o tomar estos como un derecho adquirido, costumbre o privilegio solo para algunos. La lujuria, por ejemplo, es un gran oscurecedor de la recta conciencia. Asimismo, el orgullo y la vanidad. De allí que toda persona tenga la obligación de formarse una conciencia recta, que esté de acuerdo a la verdad y a la ley divina, y no dejar que su conciencia se haga laxa o se desvíe completamente hacia el error o querer hacer las cosas de Dios, pero sin Dios, sin el Espíritu de Jesús, la forma en que Jesús lo haría, incluso teniendo la verdad. ¿Cómo lograr esto? Haciendo todo lo contrario a lo que son causas de una conciencia laxa. Evitar la mundanidad, la frivolidad, la sensualidad, el orgullo, la vida de apariencia y también escrúpulos insanos. En el asumirse en el hoy, orando con perseverancia, llevando una vida sacramental frecuente, entregándole a Dios nuestra historia, en quien de verdad somos, sosteniéndonos en la Santa Eucaristía, como mínimo los domingos, pero no limitarnos a ese requerimiento. Allí está la purificación de la conciencia, para caminar en una vida en Dios, preparándonos como Jesús nos llama. Concluye Jesús diciéndonos en este Evangelio que al que mucho se le da,
se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más. Esto es muy justo y muy lógico, y no hay que tener temor a las exigencias que nos vienen con las muchas gracias que nos da el Señor, cuando comenzamos a ponerlo a Él en el primer lugar, cuando comenzamos a ser realmente fieles al plan de amor que Dios tiene para nosotros, a través de sus mandamientos, de los sacramentos, de la oración, de caminar en Él, con Él, de acuerdo a su voluntad, incluso aunque no entendamos. Cuando empezamos a bajar todo esto al corazón y a la vida, acumulando tesoros que no se acaban para el cielo, allá donde no llegue el ladrón ni carcome la polilla. Cuando verdaderamente nos dedicamos a las cosas de Dios, a los tesoros para el cielo, nuestro corazón estará allí con Dios en el cielo, incluso aunque nuestros pies todavía sean peregrinos de esta tierra. Dios nos regala muchas cosas y ciertamente nos exigirá según todas esas cosas que nos ha dado. Pero ¿qué importa que nos exija? Es como el alumno bien preparado en una materia, a quien no le importa que lo interroguen en cosas difíciles, pues está bien preparado. Y tenemos un Dios bueno que siempre nos instruye. Es el mismo quien nos prepara. Nuestra fe debe ser como la fe de Abraham, confiada, tan confiada. Él confiaba que Dios incluso hasta podía cambiar su plan. Él simplemente confió en que si Dios le pedía algo, Él sabría lo que iba a hacer. En Él está nuestra esperanza. Si confiamos en Él y caminamos conforme a Él, nada más importa. Paz y bien.